Bienvenidos a Soldado de Pacto y Valor, un espacio donde el amor, la fe y la esperanza se encuentran. Desde los centros de rehabilitación compartimos el amor de Dios para quienes están en la búsqueda de un nuevo comienzo. Te invito a que te unas a nosotros. Juntos marcharemos en esta misión de fe, alimentando nuestras almas y fortaleciendo nuestro espíritu. Comenzamos. Bienvenido a este espacio, donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Aquí no hay filtros ni perfección, solo verdad. Hoy quiero que me acompañes en un viaje, uno real, uno que toca fondo, pero no se queda ahí, porque hay historias que nacen en la oscuridad, pero terminan alumbrando. Esta es una de ellas. De un hombre que pasó del escuadrón de la muerte al ejército de Dios. A pesar de mis propios errores, Dios sigue siendo Dios. Y no debo pensar que mis errores lo limitan o que me dejan fuera o que me derrotan. No, de ninguna manera. Él es Dios sobre todo lo que pueda errar. Entonces me toca a mí no colocarme en el lugar de la culpa, porque si lo hago no voy a ver lo maravilloso que es Dios. Es más, no voy a ver lo maravilloso que hace Dios incluso en mis errores. De ellos mismos Dios saca el sustento. De la debilidad Dios saca la fuerza. Por eso su palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estos días me he mantenido cantando esa canción que te platiqué en el episodio pasado, bailando sobre mi propia injusticia. No se llama así la canción. La canción se llama Son del Rey. Pero necesitaba yo bailar sobre mi propia injusticia, porque la injusticia de la vida comienza cuando no reconocemos ni aceptamos quiénes somos. Las mentiras que aprendimos acerca de la humildad, de trabajar y trabajar y trabajar y nunca alcanzar nada, solo hundirnos más y más en hoyos profundos, porque nos aferramos a ideas y creencias que no son verdad. Y no solo te estoy hablando creencias refiriéndome a creencias religiosas, sino refiriéndome a nuestros propios pensamientos, que han sido formados por lo que hemos aprendido, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos visto. Pero cuando eliges ver, vas a ver. Es importante aceptar que mucho de lo que creemos ser, en realidad no es lo que somos. Y el trabajo es derribar esas construcciones falsas. La culpa aparece cuando empezamos a salir del gobierno del ego. Y ese es nuestro mayor verdugo. Ese es el que avienta la piedra, esconde la mano y luego nos culpa. Ahí es donde tenemos que elegir. Siempre vamos a tener la oportunidad de elegir en esos dos caminos, entre la verdad y el ego. Lo que decidamos, recuerda que siempre podemos cambiar de opinión. A veces ni siquiera sabemos cuál es el camino, porque estamos cegados por voces que nos implantaron desde niños y nos confundimos tanto que no sabemos qué hacer. El pasado no quiere soltarnos. Se amotinan los pensamientos del pasado, pero la vida está en la verdad. He visto a muchos morir porque no lograron ver la verdad de quiénes eran, ni su propósito. Fueron vencidos por la culpa, la vergüenza, el dolor, el resentimiento, el odio, y no encontraron otra salida que la que les proponía su propio enemigo interior. El ego es nuestra propia autodestrucción. Pero hoy no estamos para vivir con esas falsas expectativas. La luz alumbra nuestras vidas. Esos albores nos llevarán al camino correcto, que más que físico es mental.
es el camino de nuestros pensamientos. Conocí a un hombre, lo recuerdo frecuentemente en las mañanas, muy temprano, casi puedo decir de madrugada, cuando estoy preparando mi café. Él siempre me decía, ponle más café, que espume. Y yo me río al recordar su voz, al recordar su expresión. Sergio, lo conocían como el espagueti. Un hombre que clínicamente estuvo muerto, sí, estuvo muerto, bien muerto, y Dios lo resucitó. Y no creas que lo resucitó de estar en la cama del hospital, no. Él ya estaba en los cajones de refrigeración. No podía yo creer cómo una persona que recibió tal milagro viviera en tales condiciones de abandono. Lo conocí en el escuadrón de la muerte, ahí donde viven para consumir y consumen para vivir, donde el fin soñado es la muerte. Pocas cosas supe de su historia, porque me daba cuenta que se avergonzaba de ello. Solo me decía, yo tuve que morir porque era muy malo. Esa era su concepción de sí mismo. Un hombre de unos 45 años, en ese tiempo éramos de la edad, pero en el fondo era un niño de la calle. Y literal había sido un niño de la calle. Y realmente solo los niños de la calle saben las atrocidades, terrores y experiencias que viven. Pero Dios no los ha dejado. Pero ellos difícilmente logran sentirse valiosos. Y ahí radica todo su mal. Recuerdo que en las madrugadas lo escuchaba hablando alrededor de la casa donde estaba yo viviendo en ese momento. Merodeaba y yo lo escuchaba, me despertaba su voz y yo abría la ventana y le hablaba, Sergio, Sergio, ven. Normalmente eso pasaba como 2 de la mañana. Quería que comiera algo, le preguntaba si quería que comer algo, si quería un café, y me decía café, y entonces lo preparaba. Y ahí es donde siempre lo recuerdo porque siempre mencionaba, ponle más para que espume. Tomaba unos sorbos y él me preguntaba, ¿me amas? Y yo le contestaba, sí, te amo. Él sonreía y se daba la vuelta y se iba y seguía en su viaje. Nunca comprendió cómo Dios lo amaba, mucho menos lo que valía. A mí Dios me dio los ojos para verlo con su amor. Nada de lo que él fuera era importante, sino quién era por causa de Cristo. Y ese es un don. Tiempo después, otro hombre vino a ayudarme en esa labor que estaba yo haciendo con ellos. Él también se drogaba, pero fumaba marihuana y quería ser libre. Y él me lo decía, ¿no? Que le costaba mucho trabajo, que maldecía el día en que haya probado la marihuana. Entre él y yo lo llevamos a una iglesia, a Sergio, para que nos ayudaran a rehabilitarlo, por voluntad propia de Sergio. Recuerdo que los días que podía verlo eran los domingos por la tarde, pasábamos un buen tiempo platicando, la pasábamos bien. Un día ese mismo hombre que me había ayudado se lo llevó. No sabíamos dónde estaba y después de 1 o 2 semanas apareció Sergio otra vez, en la calle y en las drogas. Luego, por su propio pie, fue a otra iglesia, pero saliendo de esa iglesia, nuevamente las circunstancias a las que se enfrentaba en la vida y sin una fortaleza interior, sin un trabajo interior, él ahora se entregó al cristal. Y el cristal terminó por destruir su cuerpo y ahí murió. Tuve la oportunidad
de parte de Dios de estar con él en sus últimos momentos. Por designio de Dios, su mamá me llamó que si podía ir y le dije sí. Hice como 2 horas de camino en la moto. Si tú has estado alguna vez en el hospital, sabes que hay horarios de visita. Yo ya había pasado ese horario. Pero el guardia me llamó por teléfono, ¿va a venir? Me sorprendí, dije, ¿qué guardia habla para preguntarte si estás o no estás? Pues ese es tu problema. Le dije, sí, ya estoy cerca. Llegué y estando ahí le pregunté a Dios, Señor, ¿para qué me trajiste? Sergio estaba recostado en su cama y aunque Dios no me respondió, entendí que Sergio ya se iba. Y le pregunté, ¿tienes miedo de morir? Me dijo, no, tengo miedo de sufrir como mi papá y mi abuela. Me dijo, prométeme que me van a hacer un funeral. Le dije, sí, te lo prometo. Nos despedimos y le di un beso porque se lo llevaban al quirófano, pero me di cuenta que él ya no estaba. Un hombre que pasó del escuadrón de la muerte al ejército de Dios. Espero que Dios me conceda que Él esté entre aquellos que estén en mi recepción cuando me toque mi transformación. Hay historias que no se cuentan para entretener, se cuentan porque sanan, porque revelan, porque despiertan. Hoy te compartí una historia real, cruda, humana, espiritual, la historia de Sergio y cómo a pesar del dolor, la vergüenza y la adicción, el amor de Dios siempre estuvo ahí. Este episodio no es solo para quien ha tocado fondo, es para quien alguna vez creyó que ya no valía la pena intentarlo. Porque a veces el mayor milagro no es resucitar, es aprender a vivir con el valor que Dios ya nos dio. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Soldado de Pacto y Valor. Hemos compartido historias de transformación y fe, recordando que sin importar de dónde venimos, siempre hay un camino hacia la redención a través de Jesucristo. Suscríbete y comparte para que este mensaje pueda llegar a más personas. Y recuerda, no estás solo. Cuentas con esta comunidad y el apoyo de otros soldados del Ejército de Dios.